Hola, mi nombre es Adriana López Ángeles y hoy yo vengo a contarles un poco sobre un libro muy interesante que trae cosas increíblemente increíbles. Este libro es Cartas a quien pretende enseñar, de Paulo Freire. Bueno, en este libro nosotros podemos ver que Freire escribe sobre los aspectos más delicados de la práctica educativa y lo hace con la firmeza y la generosidad que caracteriza su estilo. En contra de los tabúes, porque solamente terminan produciendo a profesores débiles y vacilantes, y que, por otro lado, les permite esa confianza a los demás maestros de poder poner en práctica sus saberes, sus convicciones, pero sobre todo su capacidad de vincularse con los alumnos. Y pues nosotros podemos ver que en todas estas cartas, Freire recupera el sabor del diálogo, el valor de la transmisión que surge a través de la experiencia. Y en estas 10 cartas que yo les presentaré a continuación, hay cosas y puntos muy importantes que no se deben perder. Así que acompáñenme a ver estas 10 cartas. Bueno, lo que encontramos en el libro es principalmente el índice y el prólogo, pero de ahí encontramos algo muy interesante, que son primeras palabras, así lo llama él, ¿no? Primeras palabras. Maestra, tía, la trampa. Y bueno, yo a continuación les explicaré un poco de lo que yo entiendo o lo que a mí se me hizo interesante de esta parte del libro, ¿no? Así que acompáñenme. Bueno, en esta parte del libro, Frey nos dice que la redacción del texto fue insinuando un poquito más a su pensamiento hacia el trato de la pedagogía del oprimido. Y esto yo creo que tiene una relación entre lo que es el pensamiento, hacer las cosas, escribir, leer, o más bien tener un pensamiento con un lenguaje de la realidad, ¿no? O más bien un experimento de la solidaridad. Bueno, también dentro de esta parte, primeras palabras, él dice que más bien es un discurso sintético o un poco más simplificado, pero bastante comunicante, o sea, te comunica demasiadas cosas, porque aquí es donde él te exige seriedad, preparación científica, preparación física, y él dice que es imposible enseñar sin ese coraje de querer algo bien, ¿no? Entonces, también nos dice que no podemos enseñar sin una capacidad fija o una capacidad fijada e inventada, ¿no? Eh, es como de bien, tener un bien de cuidar, de amar. Por eso él dice que en este tercer bloque que dice cartas a quien pretende enseñar, implica el proceso que ya sabemos, ¿no? Ese proceso de enseñar, el proceso de enseñar implica el proceso de educar y viceversa. O sea, que incluya la pasión de conocer, ¿no? Y sin esto no lo podemos hacer, porque dice, ahora bien sabemos que el proceso de enseñar implica el proceso de educar. Y sin ninguna de estas dos no podríamos hacer nada. Esto es un poquito más resumido lo que trata de decir en primeras palabras, maestra tía, la trampa. Y bueno, a continuación sigue la primera carta. Y la primera carta es enseñar a aprender. Lectura del mundo, lectura de la palabra. Y a continuación les explicaré también un poquito. Así que acompáñenme. En esta carta podemos ver que quien enseña aprende porque reconoce un conocimiento antes aprendido. Y por otro lado, la observación es algo fundamental, ¿no? Es como la manera con la que
puedes obtener esa curiosidad, ¿no? Tú observando dices, ay, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Al igual que los niños. Los niños tienen esta curiosidad, ¿no? Y es lo que el educador debe tratar un poquito más, ¿no? De vincularse con él, de interactuar con él, ¿no? Porque también dice que la manera es enseñando, ¿no? Pero si no lo aprende, el educador debe ayudar a resolver esas dudas, el educador debe ayudar a resolver cualquier problema que surja con el niño y que permanentemente tiene que estar disponible para repasar lo pasado, tiene que estar disponible para interactuar más con el niño y poder involucrarse con la curiosidad del alumno y los diferentes caminos que puede haber dentro de él, ¿no? Y para que él pueda recorrer ese camino bien y estable, pues el educador siempre debe estar disponible. Y pues como él lo dice, ¿no? Quien enseña, aprende. Y esto es algo muy fundamental en esta primera carta. Bueno, ahora encontramos la segunda carta, que es: no permita que el miedo a la dificultad lo paralice. Segunda carta. Bueno, en esta carta es una de mis favoritas, porque sí, sé que a veces muchos de nosotros sentimos miedo a la soledad, miedo a la tempestad, miedo a no poder franquetar o entender un libro, miedo a fracasar, miedo a muchas cosas. Y sí, yo sé que por culpa de este miedo a veces perdemos grandes oportunidades. El miedo nos paraliza. Este miedo paralizante hace que no nos atrevamos, no seamos valientes a poder afrontar las cosas, ¿no? Y si algo aprendí de esta carta es que tenemos que aprender a intentar, a ser enérgicos, a no perder esas grandes oportunidades, porque sé que nosotros podemos y siempre vamos a poner, siempre y cuando nosotros tengamos una mentalidad estable de que nosotros, si nos lo proponemos, lograremos muchas cosas. Y a continuación yo les explicaré un poco de la tercera carta. Esta tercera carta se llama: vine a hacer el curso del magisterio porque no tuve otra posibilidad. Bueno, en esta tercera carta, Frey nos habla que nosotros mismos podemos contribuir en nuestra responsabilidad con nuestra preparación y nuestro gusto de la enseñanza. O sea que nosotros mismos podemos hacer todo por nuestra propia voluntad. Ahora encontramos la cuarta carta. Esta cuarta carta nos habla de las cualidades indispensables para el mejor desempeño de las maestras y los maestros progresistas. Cuarta carta. Bueno, en esta cuarta carta hay algo muy importante. Nos habla sobre un punto muy importante, que es la humildad. Dice: la humildad es algo fundamental y no significa que no tengamos respeto hacia nosotros mismos o que nos estemos humillando más allá, sino la palabra humildad, o lo que él trata de hablarnos en esta carta, es que nosotros mismos debemos tener ese respeto hacia las demás personas, debemos tener valentía, nos exige sobre todo eso, ¿no? Y ahí dice, exige valentía. También esa confianza con nosotros mismos, esa confianza de lo que podemos hacer más allá, tener siempre ese ánimo y no cobardía, ¿no? Así lo dice él en su libro, no tener esa cobardía. Sino que al contrario, ser nosotros mismos los que tengamos ese respeto por la sociedad. De ahí encontramos la quinta carta, que es una carta muy interesante porque habla del primer día de clase. Bueno, en esta carta que Frey nos habla, creo que hay algo muy interesante porque el primer día de clases
es algo fundamental que va a quedar marcado en toda tu historia como maestro, ¿no? Es algo que va a quedar ahí siempre para contarle a los demás cómo fue tu primer día de clases, porque es cuando no conoces a los alumnos, tienes ese nerviosismo, ¿no? De saber cómo te van a conocer, tal vez te pueden rechazar, tal vez no, pero ese primer día de clases es cuando tú por fin vinculas con tus alumnos, por fin interactúas con ellos. Y aunque muchos dicen, ay, el primer día de clases no se hace nada y algunos ni van, pues para los docentes es algo muy importante, porque de ahí encontramos la sexta carta. La sexta carta nos habla de las relaciones entre la educadora y los educandos. Sexta carta. En esta sexta carta nos habla también sobre la práctica educativa en el que existe una relación coherente entre lo que dice la maestra y lo que hace. En esta carta trata de reflejarnos y trata de afirmarnos que siempre debe haber esa coherencia entre lo que dices y lo que hablas y lo que haces, porque en esta carta también nos habla que siempre hay que educar con el ejemplo. Paulo Freire es una de sus frases, ¿no? Que siempre hay que educar con el ejemplo. Si nosotros decimos algo, oye, no tires basura ahí, sino tírala en el bote de basura, y al rato tus alumnos te ven tirando la basura en un lugar que no es apto, pues es ahí donde dicen coherencia, ¿no? Entre lo que hablas y lo que haces. De ahí encontramos la octava carta, que es identidad cultural y educación. Octava carta. En esta octava carta, Frey nos habla acerca de que nosotros tenemos que analizar la cuestión de la identidad de los sujetos de la educación, educadores y educandos. Siempre hay que tener ese análisis, ¿no? Siempre analizar lo que está sucediendo, lo que pasa, esa curiosidad que puede haber en tus alumnos y poder resolverla, esa identidad que va a marcar su cultura. Es algo muy interesante. De ahí encontramos la novena carta, que nos habla de contexto concreto y contexto teórico. En esta carta, Paulo Freire nos habla que se ha venido transformando el mundo, ¿no? Se ha venido transformando el mundo, se han perdido muchas cosas, se han recuperado algunas cosas y finalmente el simple mover en que se convirtió la práctica. La práctica es algo fundamental. Si tú como docente no haces que tus alumnos tengan una práctica, pues algo ahí puede fallar, ¿no? De ahí encontramos la décima carta, que dice, una vez más, la cuestión de la disciplina. Décima carta. Y que esta también es una de mis cartas favoritas, porque nos habla de un punto muy importante, que es la disciplina. Y creo yo que la disciplina es fundamental. Y no porque sea la décima carta, quiere decir que es la menos importante, sino para mí es la más importante, porque sin disciplina no podemos hacer nada. Un alumno que no es disciplinado va a fallar en el camino, o sea, va a haber muchas pérdidas porque no hay esa constancia de disciplina que desde casa creo yo que debe estar inculcada, ¿no? Es algo que debe existir para hacer una mejor generación, es algo que debe estar presente en tu vida, aunque tengas así 70 años, 80 años, toda tu vida, debe haber disciplina y constancia para hacer una sociedad mejor. Debe haber esa disciplina para interactuar bien con tus alumnos. Si tú empiezas a tener alumnos que no son disciplinados, se va a volver un caos esta sociedad. Y pues yo creo que estas 10 cartas de Paulo Freire, que ya las vimos, debemos ponerlas en práctica y no olvidarlas.
sino llevarlas a cabo en práctica, ¿no? Como él lo dice, tener esa práctica y como lo vuelvo a decir, esa disciplina para poder aprender y enseñarle a los demás, ¿no? Y tener una mejor sociedad. Y pues esto fue todo por el libro Cartas a quien pretende enseñar, de Paulo Freire. Y sin más que decir, me despido, un saludo, hasta luego.